Bueno, 7 de la mañana con 28 minutos, 7 con 28. Le hemos estado platicando a lo largo de la mañana todo este tema de la prisión preventiva oficiosa, de lo que significa, del abuso que se ha hecho de ella en muchas ocasiones. Hay una parte razonable quizá de su existencia, pero la verdad es que pues somos seres humanos y solemos abusar de las cosas. Le decíamos, y ahorita vamos a revisarlo con quien entiende de estos temas, que basta con que un vecino se enoje con usted para que le acuse de algún crimen de los que entran dentro de la clasificación de, pues de malos, ¿no? Delito grave. Delito grave, lo suficiente como para detenerle y meterlo a la cárcel o meterlo a prisión, que hay una diferencia. Yo aprendí el otro día por un amigo que se llama Luis, que me dijo que hay una diferencia entre la prisión y la cárcel. Pero bueno, para eso, pues estamos con quien entiende de estos temas. René Ramírez ya con está aquí en el nosotros, como estudio. siempre. Miri Gastón, qué gusto saludarlos el día de hoy. De entrada, gracias. René, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? Excelente. Me parece que primero hay que entender que esto es una medida cautelar, ¿no? ¿Qué es una medida cautelar? Son las medidas que se ponen a las personas que están siendo procesadas o están en un juicio penal, ¿no? O de característica penal, y son las medidas que se le ponen hasta en tanto se resuelve si la persona es culpable o inocente, que es importante recordar. Esas son las medidas que tienen como finalidad, número uno, pues que le llamamos los abogados en abogañol, que no se sustraiga de la acción de la justicia o que pues no se nos fugue, ¿no? Que no se pele. Exactamente. Dos, que no sea, muchas veces esa persona puede ser un peligro para la víctima o para el denunciante. Desde luego. Y número tres, pues también incluso puede ser un peligro para los testigos, para la comunidad. Sí. Entonces, esas medidas nos aseguran esas finalidades. Ahora bien, dentro de ese catálogo de medidas vamos a encontrar la prisión preventiva, que tenemos dos vertientes. La prisión preventiva justificada y la oficiosa, que eso es lo que hay que recordar. La justificada es, como su nombre nos dice, es aquella en la que el Ministerio Público y el juez van a justificar por qué se le impone esa máxima medida cautelar. ¿Por qué? Porque te están privando. Detener a la persona. Te están privando de tu libertad, sí, hasta en tanto se resuelva si eres inocente o culpable. Esto no significa... ¿Y si está justificada es porque debe de haber pruebas, tal vez? ¿O cómo justifico que está justificada, valga la redundancia? Más que nada, justifico lo que habíamos hablado de las finalidades o... tiene probabilidad de sustraerse, ¿no? De fugarse. ¿Por qué? Porque no tiene arraigo en el lugar, no vive ahí, tal vez en el estado donde se le persigue. Tiene incluso un pasaporte, tiene familiares en el extranjero. Es una persona que constantemente viaja, o sea que no hay seguridad de que esté aquí. O extremadamente violenta y pone en riesgo la vida de la persona que lo denunció. Justamente eso, ¿no? Muchas justificadas son porque es una persona que agredió o incluso mató o casi mató a la víctima. O aparentemente mató. Exactamente. ¿No? O más que nada, existen las agresiones ya que es muy clara, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una persona que puede ser un peligro para la víctima en ese proceso. Entonces, podemos pensar entonces en este cobarde que golpeó a un jovencito en un restaurante hace unos meses que lo grabaron en video. Sí. Que le pone una golpiza a un niño de un restaurante, ¿no? Eso, sí, ya me acuerdo. Más que ya vimos que el tipo es violento y peligroso, pues en ese caso podría ser, ¿no? El Ministerio Público pudiera justificar una prisión preventiva justificada. Exacto. Y ya decidirá el juzgador si accede o no a esa petición. Y ahora tenemos la oficiosa, que ya, como bien dijo Gastón, la Constitución nos establece en su artículo 19 un catálogo de delitos graves. Y la Constitución nos dice, cuando es uno de esos delitos, se te va a perseguir por alguno de ese catálogo de delitos graves, la prisión preventiva ya va a ser automática. O sea, no se va a discutir si eres una persona con peligro a irse o no, o posiblemente seas un peligro para la víctima. No, ahí no se va a discutir. En automático, por el simple hecho de que se te haya imputado un delito en ese catálogo, se te va a establecer esta medida cautelar. Que por imputado entiendo, alguien me acusó de haber cometido uno de esos crímenes. ¿Qué crímenes son? La imputación significa alguien me denunció. Me denunció. El Ministerio Público ha recabado datos de prueba y por lo tanto ha solicitado a un juez perseguirte, ¿no? Okay. Entonces, esa es la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Ahora bien, justamente el día de hoy que estaba yo revisando toda la documentación, pues amanecemos con que el día de hoy la Suprema Corte discutirá un proyecto sumamente interesante, en el cual el proyecto lo hace el ministro Gutiérrez Ortiz
Gutiérrez Ortiz, en donde, pues bueno, ya se señala que la prisión preventiva, pues no está de acuerdo a los cánones de los derechos humanos en nuestro país. Sería el primer precedente. La preventiva en general. La oficiosa. Nada más la oficiosa. La oficiosa. Y pues el día de ayer, el presidente de la República, pues sí, en su mañanera, señaló que estaba en contra de que la Suprema Corte declarara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa porque estaba dejando libre a los malos. Bueno, ya vimos que no tiene nada que ver, ¿no? Y ahí va mi siguiente pregunta, porque son muy famosos algunos casos donde hay gente en prisión preventiva oficiosa por unos 10, 20 años, ¿no? Y parece ser que no se les dicta una sentencia, no se les ha determinado culpables y ahí están, y resulta que es un delito que pues no resultó del todo grave. Excelente tema, porque aquí México ya lleva 2 asuntos ante el máximo Tribunal de Derechos Humanos de nuestro continente, que es la Corte Interamericana, en donde ya nos dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, oye México, aguas, porque ya van 2 casos que resuelvo, el Tompatzle Tepile, que está relacionado a personas indígenas detenidas y que jamás se les llegó su sentencia y que estuvieron años en prisión. Y la otra, la García contra México, en donde 2 personas que fueron falsamente acusadas por el Ministerio Público estuvieron 20 años en prisión. Y ya la Corte Interamericana nos dijo... Sin determinación de culpabilidad. Exacto. Incluso por inocencia. En el caso de García los declaran inocentes y el Ministerio Público, cuando son declarados inocentes, inmediatamente les vuelven a girar otra orden de aprehensión por otro delito grave para evitar que salieran. ¿no? Entonces, ahí... la Corte Interamericana fue muy clara en decir, México, esta medida es sumamente violatoria de derechos humanos. Y si nosotros revisamos quiénes son las personas a las que más se les impone la prisión preventiva oficiosa, van a ser personas pobres o en situación de pobreza, mujeres, sí, grupos en alguna situación de vulnerabilidad como son pueblos originarios, personas indígenas. Entonces quiere decir que gente que no tiene el recurso o muchas veces el conocimiento para defender sus derechos. Quizá nada que perder y que estorban para los intereses de alguien, ¿no? Y entonces los acaban haciendo a un lado así. El único precedente que tenemos es un juez federal penal que se llama el juez Eduardo Osorio, que es un gran amigo mío, el cual sí ha establecido, incluso raro que un juez se aviente esos rounds. El juez ha establecido, el juez Eduardo Osorio, que la prisión preventiva oficiosa no opera en su juzgado por ser violatoria de derechos humanos y por lo tanto el Ministerio Público tendrá que justificar. No significa que ya no exista la prisión preventiva. Que no vayan a meter a nadie por un delito grave, o sea... No significa que no vaya a existir. Esta discusión no significa que ya nadie va a estar. Significa que ya no va a ser en automático y que el Ministerio Público y el asesor jurídico tendrán que justificar por qué esa es una medida idónea. Y a mí lo que me llama la atención, lo que se está exigiendo es que haya un juez de por medio, que alguien que sabe de derecho, en el que se supone que confiamos, sea el que lo decide y no nada más el Ministerio Público en automático te la aplique. Pues es el ministerio quien lo decide. No, hoy. es el juez. Pero sí es un juez. Sí, pensaba que era en automático por el ministerio. Pero aquí tocaste un punto importantísimo. De hecho, el proyecto de sentencia que se va a discutir el día de hoy en la Suprema Corte, esa es su crítica, en donde el juez ya no participa activamente. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer el juez es, el Ministerio Público imputó un delito grave, se vuelve un autómata. Exacto, sí, de check. Y ese es el gran problema, porque el juez tiene que ser el que valore si es una medida idónea o no. Y al poner una prisión preventiva automática o oficiosa, pues evitamos o ya no existe ese debate que es importante. Recordemos que la libertad es uno de los bienes más preciados que tiene una persona en un sistema democrático como el nuestro. ¿Qué va a suceder si nosotros andamos con esa tendencia punitivista, no? Lamentablemente en este país, con tantas atrocidades que suceden todos los días, no, incluso nada más el día de ayer escuchamos hechos muy cerca de nuestro estado en donde lamentablemente son hechos de violencia muy graves. Sí. Creo que la sociedad ha lamentablemente acudido a una respuesta falsa de prisión preventiva oficiosa es lo mejor. Sí. Ojo, ya señalamos que la prisión preventiva no es una sentencia de culpabilidad. Exacto. Lamentablemente se ha convertido en un arma por parte en ciertos estados, por ejemplo... De abuso de poder. De abuso de poder, ¿no? Los estados donde más hemos visto casos muy dramáticos de prisión preventiva oficiosa en personas en situación de vulnerabilidad, pues son Estado de México y Veracruz, ¿no? Entonces, ¿alguno que te venga a la mente? O sea, algún caso particular, algún ejemplo particular. Recientemente uno muy interesante que llegó a un documental de Netflix, ¿no? Que sucedió en Tabasco. En el cual, pues bueno, las personas fueron acusadas de secuestro y nada más estaban cargando gasolina, ¿no? E incluso el caso llega a la Suprema Corte. Si ustedes tienen presunto culpable, se llama, Sí. no, perdón, Sí, era presunto, sí, bueno.
Bueno, ahorita checamos en el nombre, Netflix, no pasa búsquenlo, nada. está muy interesante ese documental. El caso llega a la Suprema Corte y te dice, oye, no puede ser posible que estas situaciones donde se vulneran recurrentemente tanto derechos procesales como derechos humanos ocurran en un Estado de Derecho como el nuestro. Entonces, eso es lo importante de entender. La prisión preventiva oficiosa no significa, o que se declare inconstitucional, no significa que se vaya a acabar. Claro. Significa que lo importante, al ser tan importante y valiosa la libertad, tiene que justificarse apropiadamente esa situación. Sí, Duda razonable se llama. Duda razonable, excelente. Duda razonable, exacto. Oye, René, bueno, pues entonces estaremos pendientes porque hoy es un día importante para el tema. Allá en la Sin Suprema. duda puede ser. ¿Y hoy mismo se sabe o puede tomar tiempo la...? Me parece que la Corte en ese tipo de situaciones tiende a alargar mucho la discusión si existe alguna contraposición. Recurrentemente ya existe un bloque de ministros que no está... Sí, claro, los que están a favor de la idea del presidente, ¿no? Exacto, incluso con el posicionamiento actual del presidente yo creo que va a haber una discusión muy acalorada de la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que no es fácil la discusión técnica, es una figura que está en nuestra Constitución. Sí. O sea, pudiera la Corte declarar una figura que está en nuestra Constitución como violatoria de derechos humanos, será una pregunta que será muy interesante contestar. Y sin duda, pues bueno, el día de hoy o van a aplazar la discusión o puede suceder que le entren en la discusión y se resuelva el mismo o en una sesión posterior. Pero de que esta semana tenemos algún avance, seguramente sí lo tendremos. Ahí te estaremos molestando para que nos pongas. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues ahí lo tiene. René Ramírez Benítez, ¿dónde te podemos seguir? Mis redes sociales como Facebook e Instagram como René Ramírez Benítez, con muchísimo gusto. Benítez con Z. Así es, y B grande. Y B grande, sí, que ¿a poco alguna vez? Sí, en Starbucks todo el tiempo. ¿Cómo no? Bueno, en Starbucks yo no soy Viri, soy Pili. Sí, yo sí, también. No pasa nada. No, imagínense yo, peor. Oye, René, te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias a ustedes.